Ok, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 13 de septiembre del 2017. Soy Joel Rodríguez, analista y trader que en coordinación con AvaTrade de Chile, pues le traemos a ustedes todos los días un análisis pre-market que nos ayuda de alguna manera a generar nuestro plan de trading para el día. Eh, Veo nombres nuevos siempre. Cada vez que veo nombres nuevos voy a repetir esto. Así que a los que llegan todos los días a lo mejor les va a sonar un poco repetitivo, pero probablemente la primera vez que vinieron también hubieran querido que sucediera. Eh, lo que hacemos todos los días es hacer un análisis, ¿no es cierto?, de las condiciones actuales del mercado, partiendo por lo que son las noticias que pueden afectar nuestro trade y establecemos algunas zonas de trabajo de alta probabilidad donde el precio podría, con una alta probabilidad, insisto, reaccionar, por lo tanto podemos nosotros planificar qué es lo que vamos a hacer en caso de que eso suceda. Si no sucede eso, pues simplemente no hacemos nada y nos abocamos a hacer otra cosa que hay tantos, ¿cómo se llama?, activos por revisar. Así que de eso se trata más o menos, para nada es predictivo, es más bien una planificación de nuestro, ¿cómo se llama?, de lo que vamos a hacer nosotros si el precio actúa de la manera que esperamos, ¿ok? De eso se trata. Muy bien, a Colombia también. Mira tú, el mundo entero en un rato me dice. Hola Mauricio, ¿qué tal? Sí, aquí todavía recuperándome. Pero bien ya. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestra declaración de riesgo. La negociación de Forex CFD, futuros, acciones y cualquier otro activo financiero puede generar riesgos de pérdidas no apropiados para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en este material no constituye ninguna recomendación de inversión ni debe tomarse como una oferta de venta o solicitud de compra de algún producto. ¿Ok? Vamos a revisar cuáles son las noticias que podrían afectar el día de hoy nuestras operaciones, por lo tanto vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, a lo que pueda suceder cerca de este horario. A las 9:30 aproximadamente, en 26 minutos más, para ser bien preciso, tenemos noticias desde Estados Unidos, ¿ok? Estos son el IPP subyacente mensual bueno, de agosto, ¿no es cierto? A las 11:30 tenemos después el inventario de petróleo. Aquí obviamente vamos a estar bien atentos a lo que puede pasar. Vamos a ver cómo se viene el inventario de petróleo esta semana después de que, digamos, se está especulando de que podría disminuir un poco la demanda, ¿no es cierto? Y si la oferta se mantiene, o sea, lo que es la producción se mantiene constante como ha venido, eso podría generar un sobrestock, por lo tanto podríamos tener caída. Ya vamos a ver ahora en el gráfico de qué manera podemos esperar esto, pero digamos, tenemos que estar atentos al ruido, digamos, del río cuando viene. No significa que vamos a operar en función de una especulación o de una, ¿cómo se llama?, impresión de alguien, sino, pero bueno, vamos a considerar esos elementos porque realmente fueron hechos que sucedieron hace muy recientemente y obviamente puede haber algo de eso. Eso sería todo lo más fuerte que tenemos en la sesión de Nueva York. Después en la noche noticias desde Australia, ¿no es cierto? Todo lo que es relacionado con los cambios de empleo, evolución de lo que es la tasa de desempleo también tenemos, así que bueno, vamos a ver qué sucede a las 10:30 pm. Ok, vamos a ver ahora nuestros gráficos. Comenzamos con el SP500 que se mantiene por ahí arriba, prácticamente ya llegando a los 2500. Lo que le falta es técnicamente nada, o sea, es unos pocos pips y estamos. Vamos a ver qué sucede. La verdad es que el escenario es completamente alcista, muy a pesar de las impresiones que podríamos tener de que no tiene argumento para subir, no tiene argumento para subir, realmente lo que hemos visto en los últimos tiempos que ha seguido subiendo. Eh, ¿Llegará a rebotar una vez de llegar a los 2500? No lo sabemos, no voy a esperar a que así sea, voy a realmente a ver qué es lo que va a hacer cuando llegue arriba y en función de eso pues tomaremos algún tipo de decisión. Vamos a ver si en lo fundamental hay algo que apoye la idea también de seguir subiendo para poder empezar a comprarlo, o si realmente ya va a empezar a generar esa caída que tantos comentan que podría llegar en algún momento. Yo todavía no la veo, así que mientras eso no suceda, nada que hacer. Hicimos un par de pruebas por ahí de venta hace unos días, pero realmente no resultó. Así que vamos a esperar mejor a que realmente tengamos confirmación de parte del precio principalmente, al margen del fundamento, ¿no es cierto? Pero obviamente que venga de alguna forma respaldado
por lo que pueda estar pasando detrás del telón, ¿ok? Mientras tanto, tenemos que hacer lo que se ve. Y lo que se ve es que el precio sigue subiendo. La zona que vamos a estar vigilando, obviamente, que son los máximos, 2.497. De romperlo fuertemente, es muy probable que llegue a los 2.500, que es lo que está prácticamente a un suspiro de llegar. Así que es muy probable que hoy día lo veamos. Si no puede con esa zona y vuelve a ingresar acá, bueno, ahí a lo mejor podríamos estar ante un giro del precio, a lo mejor, o corto o largo, eso no, ya no lo sabemos. Por lo tanto, vamos a estar atentos ante cualquier giro y cualquier venta que alguien se pueda hacer, atento a los 2.487. Si ya se lleva a esta zona, a lo mejor podríamos ver un poco más profundo la caída, pero tenemos que ir paso a paso, nada de dar por sentado, de dar por hecho que va a pasar X y cosas. Nosotros tenemos que simplemente guardar, ¿cómo se llama?, cuidado en cada una de las zonas de las zonas de decisión ante cualquier reversión del precio. Esas son las zonas, por ahí ya está más que claro. La misma historia con el DAX. Fíjense que el día de ayer, y aquí nos vamos a tener un poquito, el día de ayer habíamos comentado algo interesante. Estamos esperando que el DAX rompa esta zona, 61.8, estamos hablando de los 12.540 aproximadamente. Tiene que romperlo con vela diaria. Recuerden que estos Fibonacci yo los marco en la acción del precio desde el punto de vista diario. Por lo tanto, todo lo que sucede acá tiene que ser con velas diarias. Para pensar en llevarnos esta zona y llegar a los 12.600, 12.700 prácticamente, ¿no es cierto?, tendría que cerrar en vela diaria por arriba de esa zona. O sea, estamos hablando de los 12.540 aproximadamente. Si el día de hoy el precio termina cerrando por ahí arriba, es muy probable que ya para mañana podamos buscar alguna retracción y continuar comprando el DAX. Obviamente, si eso sucede, es muy probable que veamos el S&P 500 también escalando nuevos máximos, y eso no sería para nada raro. Sin embargo, si no puede con eso y hoy día genera una mecha muy larga y termina cerrando por abajo, bueno, habría que ver qué sucede en los próximos días, pero ya en primera instancia, a priori, pues entonces ya no estaría siendo rechazada la zona por lo que es el precio, ¿ok? Así que se encuentra el precio en una zona de decisión muy importante. Creo que va a ser un día interesante. Vamos a ver qué termina sucediendo el día de hoy. Ahí está la zona. Por lo tanto, si intenta hacer un falso quiebre por arriba de los 12.000, bueno, sí, hoy día tendría que cerrar por arriba de los 12.540, recuerden, eso es. Sin embargo, desde el punto de vista intradiario, por arriba de los 12.560 podríamos buscar algún tipo de compra. Si logra hacer un falso quiebre y volver a ingresar a esta zona, pues entonces tendríamos un probable giro por lo menos a los 12.462 aproximadamente. La misma historia, fíjense, vamos a mirarlo para no confundirnos con vela diaria. Ya ayer cerró por ahí arriba. Así que es muy probable que esto termine siendo alcista completamente. Y ahí donde están, bueno, los análisis que hacíamos el otro día de qué pasa con los índices y el divorcio que había entre ellos. Ya esto nos está dando algún indicio, el S&P 500 en máximos, el DAX alemán a punto de romper la zona, ya el Eurostoxx habiéndola roto el día de ayer. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Esto yo lo borro, y entonces esto unifica. Este método del Fibonacci es bien interesante. Yo lo aprendí con un trader, con un formador que es español también, ya, que se llama Joaquín Wall. Si lo quieren buscar por ahí por internet, es bien interesante el método que él explica. Y es interesante porque fíjense cómo esto unifica, ¿no es cierto?, esos tramos, y ahora nos lleva, justamente el precio se encuentra en los 3.523, que es el 50% de toda esa caída. Entonces tenemos como argumento que la ruptura de esta zona, ¿no es cierto?, podría llevarnos entonces a los 3.561. Es interesante, vamos a ver qué sucede hoy día, y de nuevo tenemos un mapa más que claro. Eso es lo primero que tenemos que buscar. ¿Dónde estamos? ¿Qué puede suceder? ¿De qué forma podría reaccionar? Si el precio estuviera por acá, estuviera por aquí metido, muy probablemente sería más complejo porque no tendríamos ninguna referencia de lo que podría llegar a ser el precio, de cuándo podría reaccionar. Sin embargo, cuando está en una zona de decisión es importante. Si el precio
rompe fuertemente la zona de los 3.523, es muy probable entonces que lo sigamos viendo como escala hacia arriba. Y obviamente ya ahí el DAX se va a seguir subiendo y el SP500 también. Entonces ya tenemos argumentos y tenemos referencias para analizar, ¿no es cierto?, cuál podría ser el probable camino de los índices. Ahí tenemos 3 índices para ir trabajando, comparando y analizando en el camino, ¿ok? Así que por ahí va la cosa. Euro dólar. Bueno, sabemos que desde el punto de vista macro, desde semanal, ¿no es cierto?, el camino es completamente alcista. Hemos visto una semana bajista, por lo tanto, obviamente, lo que es una retracción desde el día viernes, parece que esto comenzó. Hoy es, a ver, hoy es miércoles, del lunes. Bueno, el día viernes hizo un intento por ahí arriba, finalmente terminó cerrando levemente alcista. El día lunes ya empezó cayendo y ahora recuperando un poco. Por lo tanto, hasta este momento seguimos pensando que esta caída que hizo, ¿no es cierto?, la seguimos tratando como una retracción. Fíjense como el día de ayer es interesante porque el día de ayer comentamos esta posible compra. Honestamente yo no la tomé, estaba esperando otro tipo de confirmaciones y al final nunca me llegó. Cuando me di cuenta y el precio había ido prácticamente, ya estaba por acá y nada que hacer. Así que nada, me da culpa, no fui demasiado conservador a la hora de tomar decisiones y finalmente me quedé en el terminal, digamos, no tomé el bus, así que nada que hacer. Pero lo importante, vemos como la zona que nosotros tenemos establecida funcionó perfectamente, así que seguimos dándole de alguna forma validez a nuestras zonas de trabajo. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Bueno, si seguimos trabajando esta caída como la retracción que hasta este momento es, pues entonces tenemos que esperar. ¿Qué cosa? Si el precio no puede, o sea, no logra ingresar por debajo de esta zona, a lo mejor desde aquí podríamos buscar una compra. Sin embargo, para poder confirmar que realmente es una retracción, yo realmente estaría esperando la ruptura, el breakout de esta zona. Estamos hablando del 1.20 aproximadamente, ¿no es cierto? Recuerda que siempre hablamos de zona, que intente romper esa zona, porque esa zona es importante. Fíjense como aquí trabajó, obviamente como soporte, es muy probable que ahora lo veamos acá como resistencia. Por lo tanto, vamos a esperar la ruptura pacientemente perdón, de esta zona. Si el precio termina rompiendo la zona, pues entonces tenemos aquí la oportunidad de un retesteo buscar señales de compra. ¿Ok? Obviamente que si vemos que el precio no puede, podamos ver un giro del precio a esta zona. Esta va a ser la próxima zona donde yo voy a estar esperando también ya alguna oportunidad para buscar la compra. Este sería mucho mejor, obviamente, porque por 2 razones. Una de las primeras razones es la relación riesgo-beneficio que voy a tener, ¿no es cierto? Porque si yo entro con una compra acá, tengo mi stop máximo por debajo de este mínimo que me hizo por acá, y fíjense que teniendo así tremendo stops, ¿no es cierto? Tendría 1, 2, prácticamente un 3-1 o un 2,5-1, ¿no es cierto? Hasta esta zona, ya hasta el 1.20 que habíamos comentado que podría ser una importante resistencia. Ya de ahí podríamos gestionar, poner el stop en break-even, etcétera, 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 y de ahí podríamos, si es que él me lo confirma, pues añadir posiciones si es que lo rompe, etcétera, etcétera. Así que bien interesante esta situación. Obviamente vamos a tener que tener consideraciones, digamos, o mucha precaución en caso de que suceda lo contrario. ¿Qué pasa si el precio llega acá, es rechazado, llega aquí y también es rechazado? Bueno, nos olvidamos de este plan de compra y simplemente esperamos o la llegada del precio a otra zona para pensar en compra o simplemente algún tipo de análisis más actualizado, ¿no es cierto?, para ver si realmente esto que era una retracción se convierte en un giro. Hasta este momento no nos ha dado ninguna pista de eso, por lo tanto lo seguiremos tratando como tal. ¿Ok? Muy bien. Estamos entonces ahora en la libra dólar. Interesante, seguimos pensando en el escenario alcista en la libra dólar. No tenemos ningún argumento para venta, por lo tanto, seguimos tratándolo. Es cierto que llegó y reaccionó, pero bueno, da lo mismo, de eso se trata. El precio no es consistentemente, ¿cómo se llama? Alcista, no sube en línea recta, necesita tomarse respiro, necesita tomar oxígeno y es bueno porque nos permite a nosotros, bueno,
tener la oportunidad de entrar al mercado. Ojalá veamos un poco incluso de retracción el día de hoy. Me gustaría ver el precio llegar a 1.32 para tener un mejor trade location. Si no lo hace, no pasa nada. Tenemos otras alternativas. La ruptura del 1.3280 aproximadamente, o para aquellos más conservadores de frente, el breakout en el 1.3326 aproximadamente. Esas son las zonas a trabajar para el día de hoy con la libra. El australiano dólar, a pesar de que mantiene su sesgo alcista, si bien vimos esta retracción desde el viernes pasado, también fíjense cómo se parece mucho, ¿no es cierto? Como repite un poco la historia del euro dólar, ¿no es cierto? En términos de la retracción al 38.2 de Fibonacci, ¿no es cierto? El día de ayer, lateral, se mantiene aún lateral. Hoy día tenemos noticias en la noche, ¿no es cierto?, de cambio de empleo y tasa de desempleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podría ser algo interesante. Vamos a ver, mientras no se lleve esta zona, mientras no supere los 80-50 aproximadamente, yo preferiría no iniciar todavía las compras ante la posibilidad de una retracción más profunda. Por lo tanto, la zona para empezar a comprar sería el breakout de los 80-50 aproximadamente. ¿Ok? Recuerden, tenemos 80 por abajo, y tenemos más aún en caso de profundidad de caída, que ya lo habíamos marcado por acá, 79.66 como próxima zona. Ya si se lo lleva, pues entonces aquí el escenario ya habrá cambiado, tendremos que hacer nuevos análisis, pero para el día digamos, para el día de hoy, estas son las zonas que tenemos. El dólar contra el dólar canadiense, una pequeña lateralización o una lateralización bastante amplia en términos de días, ¿no es cierto? Pero en un rango pequeño se encuentra. Sin embargo, su escenario sigue siendo bajista. Es complejo a lo mejor en esta zona comenzar con ¿cómo se llama? Con tanto muro, con tanto soporte entre medio. Por lo tanto, sería interesante verlo llegar, ¿no es cierto?, a un fake, un falso quiebre, algún tipo de falso rompimiento por ahí arriba para buscar alguna señal de venta. Alguna señal de venta sería interesante. A mí me gustaría algo así. Y la otra alternativa que también me interesa mucho, y lo voy a dibujar de rojo porque si no, ya, la otra alternativa que también me interesa mucho es el rompimiento por la parte baja, que obviamente eso significa un peor precio, pero bueno, va a depender un poco también del perfil de cada quien. Cada uno podrá decidir qué forma. Hay quien va a pensar, quien va a preferir, ¿no es cierto? Por acá venderse desde aquí mismo, ok, no es que esté mal, ¿ya? A mí me genera un poco de ansiedad pensar que me voy a meter aquí y aquí justo aquí tenemos un soporte. Entonces, ¿qué pasa si esto llega acá y salen compradores, que es lo que suele suceder en este tipo de zonas, donde hay muchos compradores apostados tratando de defender sus posiciones de compra, y entonces al final el precio termina desplazándose hacia arriba y nada, terminando de saltar los stops. Entonces, yo prefiero en casos como estos esperar. Si total, en realidad no se pierde nada. Y la paciencia aquí paga bien. El dólar contra el yen. Si bien el escenario principal, fundamental, sigue siendo bajista, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos comentado en los últimos días, hemos visto como una importante retracción del dólar yen desde el día viernes, ¿no es cierto?, hasta acá. Obviamente todo esto está bien fundamentado, bien justificado. No nos sirve para nada la justificación, porque la verdad es de qué nos sirve a nosotros los traders saber por qué subió. A mí, en lo personal, bueno, un poco de historia, un poco de teleserie, que si ahora están abocados un poco más al riesgo, entonces, bla, 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 bla. El precio subió y aquí yo tengo algunas cosas que hacer. En primer lugar, si el precio se lleva la zona por delante de 110.27, pues entonces me olvido de las ventas, ¿no es cierto? Y podríamos buscar algún tipo de compra, aunque sea a un menor nivel de apalancamiento, porque estamos operando todavía en términos de confirmaciones en contra del escenario principal, que es bajista, ¿no es cierto? Por lo tanto, cualquier confirmación, un falso quiebre que no pueda llevarse esa zona por delante y termina nuevamente cayendo, buscaré algún argumento de ventas, y este sí lo voy a hacer con el apalancamiento, digamos, de mi, ¿cómo se llama?, de mi nivel de riesgo usual. ¿Ok? Cada uno verá cuál es el suyo. Ese es el escenario con el dólar yen. Por lo tanto, la zona de los 110 se encuentra ahí, fíjense, desde el día de ayer. Por lo tanto, ya nos confirma que nuestra zona es totalmente válida. Vamos a ver qué sucede. ¿Puede con ella o no? Si puede, se va a prácticamente los 111, ¿no es cierto? Estamos hablando 110, 92, 111 prácticamente, ¿ok?
Y ahí, así que vamos a estar atentos a lo que pueda hacer el precio el día de hoy. El petróleo sigue estando en su escenario alcista. Hoy día tenemos inventario de petróleo. Recuerden lo que comentábamos en relación a todo lo que ha pasado con los huracanes en el Golfo de México, con lo que ha pasado en Estados Unidos, con el tema de la demanda del petróleo, que puede generar un sobrestock la disminución de la demanda puede generar un sobrestock. Así que vamos a estar muy atentos a las noticias del día de hoy. Yo no voy a operar, si es que sale buena la noticia, voy a operar a favor, ni si sale en contra, voy a operar en contra. Yo voy a esperar la acción del precio. En función de eso, ahí tomaré mi decisión. Me da lo mismo, me puedo comprar o me puedo vender. Salga buena o salga mala la noticia. Lo importante es que esperemos, que analicemos la acción del precio en su momento. Voy a poner esto acá porque esta zona aquí es muy importante. Como ya es pasada, la vamos a poner en gris solamente para que la recordemos, para que la tengamos ahí en el tintero, ¿ok? Así que si el precio llega ahí arriba sin mucho argumento y termina haciendo un coletazo y cerrando por debajo, es muy probable que veamos de nuevo entonces el precio caer, a pesar de que estamos ante un escenario alcista del petróleo. Al menos es lo que está confirmado. Puede cambiar en cualquier momento, sí, pero el escenario es alcista hasta ahora, ¿ok? Finalmente, el oro. El oro, sabemos que el escenario principal es alcista, no cabe duda, ¿no es cierto? Estamos en una tendencia alcista, en una retracción de esa tendencia. Entonces, sigamos tratándolo como retracción, al menos mientras él me demuestre que así es. ¿Podemos venderlo? Sí, no hay ningún problema. Mientras el mercado se encuentre en modo risk on, ¿no es cierto? Y entonces el oro esté perdiendo valor producto de un poco más digamos, de interés digamos, menor aversión al riesgo, pues entonces, nada, no pasa nada, podemos venderlo. Yo prefiero esperar las caídas para comprarlo. Esa es mi preferencia. Cada uno puede hacer lo que quiera. Aquel que esté interesado en venderlo y se quiera vender, digamos, vamos a suponer que empiece a caer acá y tenga algún sistema que le esté dando señales de venta, no hay ningún problema. Las zonas a vigilar en los 1323, ya esta la habíamos puesto el día de ayer, los 1320, 1318, tenemos por abajo los 1310. Muy atento a esta zona porque en cualquier momento el precio se puede pegar un giro, el mercado volver a ponerse en risk off y nada, despeinarnos enteros con nuestros trades en cortos. Así que yo voy a seguir prefiriendo las compras, pero obviamente no ahora mismo. Vamos a esperar a que el precio nos confirme que esa retracción ya se terminó. ¿Ok? Eso es el escenario para el día de hoy. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana para una actualización de nuestro plan de trading. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao.